pobre ciudadano. Estamos abriendo la columna Democracia en Acción a cargo de Ricardo Cohen, licenciado en Ciencias Sociales, profesor de Geografía, observador electoral de la OEA 1995-2009, productor de Ciudadanos, del programa Ciudadanos emitido por Canal 10 1988-92 y de este humilde espacio. Título de su columna hoy, artículo 22, la democracia se nos fue. Hola, Ricardo. Hola, Clarita, buen día. ¿Cómo estás? Medio complicado con los tiempos, pero bien. Bueno, te escuchamos con muchísima atención y Dale. luego conversamos. Dale. Mira, el título de la columna parece medio enigmático. Porque sí. El artículo 22 de la democracia que se nos fue es, en realidad es el artículo 22 de un bestseller que no es muy leído, que es la Constitución Nacional, en donde dice, el artículo 22 dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Sí, che. Y autoridades creadas por esta Constitución, ¿no? Sí, che. Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Este artículo está fortalecido, en realidad fortalece al artículo primero, en el cual consigna que la forma de gobierno es representativa, republicana y federal. Sí. Dicho esto, entramos a analizar algunas cosas. Sí. La arquitectura, ¿no?, de una república democrática se sostiene en realidad sobre un delicado sistema de pesos y contrapesos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe? El Estado de Derecho deja de ser una realidad operativa para convertirse en una ficción jurídica. Y creo que el ejemplo nos cabe muy bien. La fractura del contrato social de la República nos conduce, en realidad, de un Estado presidencialista a una autocracia. ¿Y qué significa una autocracia? Se refiere a la situación en la que el poder político está concentrado en una sola persona. En realidad es un dictador, un rey, un payaso, por ejemplo. El guasón. Decisiones... ¿Ah? El guasón. El guasón, sí. El 1 y el 2. Sí. Así es, sí. Y cuyas decisiones no están sujetas a controles ni restricciones legales, ¿no? Porque no le entran balas, no le entra nada. Restricciones legales pueden ser externas o mecanismos de control popular que están absolutamente anulados. La autocracia ejerce un control de la información y busca la adhesión de medios adictos para legitimarse, porque lo necesita así. Claro. Usando una propaganda infamante, mentirosa, coercitiva, degrada el disenso crítico y apela permanentemente a la violencia real, ¿no? No simbólicas. Aparte de la simbólica, la real, la efectiva. Una característica importante de la autocracia argentina es mantener la forma externa de democracia al exaltar, digamos, hay una superexaltación de las elecciones porque, digamos, pone la mirada centralmente en que este país es democrático porque hay elecciones libres y soberanas. En que en realidad las elecciones se transformaron en un mecanismo perverso y tramposo. Y aquí yo me detengo un ratito. Sí. El tema de que se considera como el sumo acto democrático el día de las elecciones, que no hay otro acto más democrático que el de las elecciones, es un concepto que está instalado desde los años 80, cuando Latinoamérica sobre todo empezó a reentrar a los gobiernos, saliendo de las dictaduras, empezó a entrar a la democracia, ¿no? En donde desde la OEA inclusive se manifestaba que había que cuidar el sacrosanto día de la elección porque era el día en que se manifestaba la voluntad popular. Obviamente todo eso hoy en día está caído, no existe, porque se transformó, como dije anteriormente, en un mecanismo perverso y tramposo porque se elige y no sirve de nada la elección porque no representa a los electores. Ahora, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide, en forma unilateral, como consecuencia de esto, no ejecutar una ley sancionada por el Congreso, promulgada por el propio Ejecutivo, incurre en una grave anomalía institucional, porque la ley no es una sugerencia, no es una expresión de deseo, es una norma de cumplimiento efectivo, ya que al completar su ciclo de formación, como son los pasos de sanción y promulgación, aquí hay leyes que se han votado 4 veces. En el como Congreso Nacional. la de financiamiento universitario, por ejemplo. Claro,
y la de la regularización de los discapacitados. Hay Ah, varias leyes. la emergencia en discapacidad, La sí. emergencia en discapacidad. Entonces, Sí, no sí. se le ocurre no y es no. Ahora, está bien, esa es la acción del Ejecutivo. O sea, es una acción que es obligatoria, tiene el deber constitucional de ejecutar la ley y no de seleccionar la que le resulta conveniente y cuándo aplicarlas, ¿no? Sí. Ahora, el incumplimiento fáctico de una ley vigente constituye un veto de una manera encubierto de hecho. Esto anula la voluntad del Poder Legislativo, que es el órgano de representación popular por excelencia. No hay un órgano de representación popular más importante que el Congreso, que la Cámara Legislativa. Sí. Y en realidad subvierte y la jerarquía normativa también alcanza el Poder Judicial por no obligar a la ejecución de la norma. Uh-huh. El silencio del Poder Judicial es una omisión cómplice, ya que la gravedad del desacato del Ejecutivo se potencia en realidad ante la ausencia y la parálisis del Poder Judicial, que es el custodio último de la Constitución. El Judicial tiene la obligación de intervenir ante la vulneración de la legalidad de la República. Mirá, hay países, y te estoy hablando de países de América Central, que no tienen 3 poderes, tienen 5 poderes constitucionales. Aparte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen un poder de constitucionalidad y un poder electoral separado de los otros poderes. Porque de esa manera tienen mucha más libertad e independencia de acción. Pero aquí, digamos, la Corte de Constitucionalidad está radicada en el Poder Judicial. Y es cómplice, absolutamente cómplice. El Poder Judicial renuncia en realidad al control de constitucionalidad, ya que los tribunales no exigen el cumplimiento de la ley mediante mandatos de ejecución. De esta manera, el control de constitucionalidad se vuelve abstracto y Sí, estéril. eso, perdón, Ricardo, que te Sí, interrumpa, pero sí, este último sí, concepto me gustaría con un poquito más de calma que lo expliques, porque si sí. no, la verdad es que no se entiende. ¿Cuál? ¿El concepto Esto del Poder último que es Judicial? el control, ¿no es cierto? El control Sí. a través, es decir, que es el quinto poder del que vos hablas, pero creo que hay que Ah, explicarlo un poquito más porque no se comprende bien. hay países que tienen 5 poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, por un lado, más un poder de constitucional, digamos, y un poder electoral. Uh-huh. Estos 5 poderes que funcionan en algún país como Guatemala, por ejemplo, son países mucho menos desarrollados que el nuestro, más chicos, Uh-huh. pero digamos, contribuye a un mejor equilibrio de la democracia. Uh-huh. Cuando en países como el nuestro, en donde el control de la constitucionalidad está en el Poder Judicial, y este Poder Judicial actúa como cómplice del Poder Ejecutivo, obviamente que el poder de policía constitucional, de control policial, de control judicial de la constitucionalidad, no se lleva a cabo. Y cuando falla la justicia, falla todo, falla la democracia. Por eso es que en este punto llegamos a una anomia institucional, porque el órgano de control no actúa ante el desacato del Ejecutivo y valida implícitamente esa conducta ilegal del Ejecutivo y genera un peligroso precedente donde en realidad el derecho se rinde ante la fuerza política y deja, como decíamos al principio, a los ciudadanos, a los habitantes, no solo a los ciudadanos, los habitantes en un estado de total indefensión jurídica. Y quiero llegar a un concepto un poquito más adelante, que es que aunque estamos en un estado de anomia, con quiebra del Estado de Derecho, produciendo de esta manera efectos devastadores en la nación. O sea, realmente está todo detonado. En el punto que toquemos vamos a ver que está detonado, salvo la bicicleta financiera. El Poder Judicial es el único freno real ante el avance de estas arbitrariedades. Y el silencio no es neutralidad, acentuando lo que venimos hablando del judicial. Es la claudicación del orden republicano. Y este concepto que quiero dejar, digamos, que se me ocurrió, lo vengo sintiendo hace rato. Los pueblos estamos solos. Y no solo el pueblo argentino. El pueblo norteamericano está solo, el pueblo árabe está solo, el pueblo israelí está solo, el pueblo iraní está solo. Estamos solos. Si vemos cómo están funcionando
de los estados, nos podemos dar cuenta que la representatividad desapareció, la representatividad en función de los mandatos otorgados. Entonces los pueblos realmente estamos solos. El desconocimiento de la ley por parte de quien debe velar por su cumplimiento es un acto de lealtad constitucional, es un crimen en realidad. Y si a esto se suma un poder judicial omiso, como lo vengo sintiendo hace rato, nos enfrentamos a una concentración de poder que desvirtúa realmente la esencia, el ser de la República. El gobierno autocrático es dictatorial y obsceno. Realmente es algo que ya nos estamos acostumbrando lamentablemente, pero no termina de acostumbrarme a esto. El respeto a la ley no es una opción política, sino es un requisito indispensable para la existencia de una sociedad libre y de la democracia. Por eso es que creo que la democracia se nos fue. Y lo último, los pueblos solos, como estamos, creo que la única alternativa que nos queda es la calle. Es la calle, es la única expresión que podemos tener, ya que la expresión política de la representatividad está absolutamente vulnerada y desvalorizada. O sea, es como, yo no quiero volver a decir lo que se decía en el 2001, que se vayan todos, pero yo creo que sí hay que trabajar para que exista una verdadera representatividad que nos gobierne de alguna manera, pero para eso lo único que queda, a mi criterio, es la calle, porque los representantes estamos viendo, y lo hemos visto con la ley de glaciares, cómo votaron nuestros diputados. Que ni siquiera tuvieron lo que hay que tener para votar cosas tan elementales y básicas como es el repudio a la censura a periodistas y medios de comunicación. Por favor, dan vergüenza, son vergonzosos, vergonzosos. Mira, yo te voy a destacar un solo punto de la ley de glaciares, para no hacerlo más largo. Vos sabés que hay un principio universal de la gravedad, o sea, la gravedad no se puede anular. Puede ocurrir que con esta nueva ley de glaciares se intente anular la gravedad en este país, cosa que no me llamaría la atención. ¿Por qué digo eso? Las cuencas hídricas que van del oeste al este, o sea, que desaguan en el Atlántico, nacen en los glaciares. En los glaciares, en las cordilleras, sí. Sí. Cuando vos le das el poder de administración a la provincia en donde nace la cuenca hídrica, está manejando no solo un glaciar, está manejando el agua de varias provincias por las que atraviesa esta cuenca hídrica. Entonces, si a mí se me ocurre hacer un dique en Neuquén, en la cuenca del río Salado, estoy dejando sin agua 5 provincias. Entonces se tendrán que conformar los comités de cuenca, que se llama. No, que es lo que, perdóname, que es lo que decía, señalaba muy bien ayer Adán Costa con respecto a este tema. Diciendo o enfatizando, este es un federalismo mentiroso, porque en realidad esto que vos estás diciendo, acá de lo que se trata es que todo es un sistema interconectado, no es que Catamarca esté aislada, viste, de San Juan, ni San Juan de Córdoba, no, todos los ríos, el sistema hídrico del país, desde el extremo norte, ¿no es cierto?, en Jujuy hasta Tierra del Fuego, están interconectados. Entonces, eso por un lado, y por otro, decime vos que Jalil, por caso, va a tener la fuerza política suficiente como para sentarse a negociar en igualdad de condiciones con la Golden, por decirte, o Barrick Gold. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y cuando mirá, te doy 100 puestos de trabajo, necesito todo el agua que necesito, chao, o sea, termina el problema. Hay que preguntar a los pobladores de Andalgalá cómo les va con el tema de la minera, por ejemplo, la lumbrera. ¿Qué es lo que pasó con el envenenamiento de las napas? Yo ayer en el día de la empanada, yo pasaba por la Plaza Independencia y lo escuchaba a ambientalistas de Tafí Viejo decirle a la gente que esa fiesta de la empanada posiblemente dentro de unos años no se pueda volver a hacer más, porque el agua va a estar contaminada, va a tener arsénico, plomo, manganeso y todo más metales pesados, y nosotros tenemos que estar
consumiendo únicamente agua embotellada, los que puedan, y los demás se envenenarán. Entonces, ese tema que parece catastrófico, tremendo, es un paisaje, un panorama que lo estamos fabricando a futuro. No se va a dar mañana, pero en los próximos años vamos a empezar a ver las consecuencias. Y para que por ahí la gente, porque las comparaciones vienen bien y ya nos despedimos, Sí. vienen bien. Tengan en cuenta que el plan de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la Patagonia para vía proyecto de defensa, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, que es una infamia que demuestra, entre otras cosas, que los incendios en la Patagonia han sido intencionales para beneficiar a determinados sectores, porque ahora el proyecto que ayer fue a defender Sturzenegger en el Senado y que pasó inadvertido por el tema de los glaciares, dice, entre otras cosas, que se extiende de 30 a 60 años la posibilidad para que cualquier extranjero compre tierras incendiadas. ¿A ustedes les parece que eso es casualidad? No, señor. Y sepan, ¿no es cierto?, que el plan que tiene Estados Unidos, me refiero a las transnacionales, ¿no es cierto?, a las grandes tecnológicas que quieren instalar parques de inteligencia artificial, solo uno consume en un día lo que consume una población en agua, estoy diciendo, en agua consume lo que consume una ciudad de 50.000 habitantes. Y eso es lo que estamos regalando. Totalmente. Bueno. Y te digo más aún, hablando de casualidades, la presencia de este personaje como presidente tampoco es una casualidad, ¿no? No, por supuesto. Tampoco es una casualidad, y la locura no es una casualidad, que no es locura en realidad. Todo este es un plan muy meditado, muy premeditado, es la continuación de lo que fue la dictadura del 76, Sí. otro Pero color, bueno. todo eso lo sabemos. Entonces, tenemos la obligación de por lo menos decirlo, manifestarlo, y estar atento, y vuelvo a repetir, con esos términos, el concepto de la soledad que tienen los pueblos hoy en día en el mundo. Sí. Y nosotros no estamos fuera de eso. Tal cual. Ricardo, un abrazo Sí. enorme. Lo mismo digo. Seguimos, por supuesto, en contacto.